Perder más tiempo, vamos a llamar al abogado Junior Somoza, quien nos tiene una ponencia titulada El CENIF y las experticias informáticas en Venezuela. Bienvenido, abogado. Hola, gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. De verdad que me complace compartir en este congreso de Lazarus, la versión 2024. Voy a esperar que se proyecte mi presentación. Mientras inicia la diapositiva, quiero de verdad aplaudir primero que en este espacio se congreguen tanto expertos en ciberseguridad, criminalistas, abogados, creo que todavía permanecen aquí en este espacio, y que estos temas son fundamentales porque, como se mencionaba ayer, ya estamos de alguna manera convergiendo. Necesitamos conocer de cada profesional de alguna área por el tema de lo que es la digitalización, lo que es cada día más las relaciones humanas intervienen, sí, la tecnología, y de alguna manera cambian los patrones de conducta, se relacionan las personas y ahí nacen situaciones jurídicas. Ayer veíamos en ponencias en las que pude yo, clonación de voz utilizando la IA o falsificando también estas capturas, y que de alguna manera se presentaron, por ejemplo, el primer tema como un elemento que tiene que ver con la vinculación del derecho y la tecnología. Al igual también con la estafa que se realiza con la clonación de voz. Todas esas situaciones que engendran, la tecnología engendran situaciones positivas como negativas. Y de alguna manera el derecho informático, o el de los abogados en este caso, en temas académicos, las estudian. Y también de un aliado con un abogado, al igual también un abogado se haga de aliado de un informático en el tema de las experticias, que es el tema que vamos a tocar. Un abogado, cuando a la hora, mientras estoy dando tiempo para que se presente la diapositiva, un abogado a la hora de promover pruebas, es fundamental que tenga un aliado con un experto en informática, dependiendo de lo que va a promover como prueba. Y al igual también un informático, cuando va a prestar servicios, sus servicios, llámese hacking ético, también conocer o estar de la mano a un abogado que de alguna manera le proporcione o le redacte un instrumento, o llámese contrato de servicio, que de alguna manera lo libre de alguna responsabilidad, o de alguna manera allí se pueda determinar esa prestación de servicio y tenga un objeto, un alcance, y las responsabilidades, limitarlo allí. Entonces, esta referencia la hago con también mi estimada colega que hizo el congreso pasado, una ponencia sobre lo que es el riesgo del hacking ético. Por aquí también tengo un amigo, Rafa, que sabe el riesgo del hacking ético. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el CENIF, el Centro Nacional de Informática Forense, cuál es su acta, lo que es la Gaceta, la Resolución Ministerial 21, que le da, de alguna manera, las facultades. Y también vamos a hablar sobre lo que es la promoción de las pruebas, o de alguna manera cómo el abogado debe solicitar o el relacionamiento que existe cuando solicita este tipo de pruebas informáticas. Yo voy a hacer la acotación que el mayor volumen de trabajo que hacemos en el Centro Nacional de Informática Forense está relacionado no con el área penal, está muy más vinculado, estrechamente vinculado con el área civil, el área social, llámese derecho laboral, protección, temas que tienen que ver con agrarios y todas las materias civil mercantil. Es lo que más se ventila aquí. Sin embargo, también prestamos colaboración a lo que es el órgano de investigación del Ministerio Público en las prácticas de algunas experticias. Entonces, un poco acerca de mí.
Soy abogado, soy informático, lo que de alguna manera me da una visión integral de ambas profesiones y lo cual también de alguna manera me arroga una responsabilidad porque son dos áreas que ameritan estudio, así como mantenerse actualizado en el área informática con todas las incidencias, todas las la de casación civil, la sala de casación social, la penal, de alguna manera que el perito informático y como estamos muy vinculados, de alguna manera es un eslabón que mezcla, que combina lo que es el derecho y la informática, debo estar de alguna manera a la par, hacer el esfuerzo, un esfuerzo grandioso, y que estos espacios permiten el intercambio, que yo me llevo mucho. Estamos en vivo y estas son cositas técnicas que suceden mientras colocamos la diapositiva por acá de la ponencia del abogado. Vamos a ver quiénes de acá estuvieron presentes el día de ayer y ya han empezado a descifrar el reto de Caperucita Roja. Vamos a ver quiénes de por acá ya están empezando. Por acá veo 1, 2, 3. Nadie más. 4, mira, no por allá. ¿Cómo van con eso? Recuerden que les vamos a dar unos días más, correcto, por acá con la abogada, para que puedan descifrar este acertijo y llevarse el premio que les mostramos el día de ayer. Por acá está otro amigo, también está descifrando. Y los que no vieron el premio el día de ayer, el premio es una consola, un Atari de colección que se está sorteando a la persona que descifre el acertijo de Caperucita Roja. Por acá vamos, casi, ya casi tenemos la diapositiva. La canción de Caperucita está por pasarse en el transcurso del día. Cuando se subió, no se percató de que el archivo MP3 se corrompió, que salió de línea para subirlo. Por eso que duramos por el paqueteado y todo esto, duramos ahí donde está, todo lo que buscan está en la canción, ¿okay? Que es la canción de Cuna Caperucita. Y ahí están las imágenes, no están las imágenes, están los datos para obtener las imágenes satelitales de cada. Entonces, la canción de Cuna y el pendrive son la clave. Se le darán unos días más para que puedan resolver el acertijo, ¿correcto, profesor? Correcto. Les recuerdo que el lobo le gusta los tiempos de Julio César de la época romana. Cuidado con ese detalle. Aprendan quién era Julio César y comprenden. Listo, aquí nos pusieron a pensar a todos. Perfecto, ahora sí, vamos a dar inicio con la ponencia del abogado Junior Somoza. El escenario. Cometí 2 errores, capa 8, no encendí el micrófono y no otorgué los permisos para que la diapositiva se presente. Bueno, entonces vamos a iniciar con la informática forense en Venezuela. Vamos a pasar la diapositiva a lo que es esta es la agenda, lo que es CENIF, informática forense. Por ahí se incorpora la directora del CENIF, el cual va a hablar sobre lo que es la experticia y algunas herramientas utilizadas, así como la guía al servicio de la informática forense. Entonces yo le mencionaba que este es un tema de interés de lo que es el Centro Nacional de Informática, porque es necesario que se difunda este centro, que está escrito, una dirección adscrita a la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, SUSERPE, porque esta institución nace en el 2012 para prestar servicios de informática forense. Esta fue creada por resolución ministerial número 27, una gaceta oficial publicada en el año 2012. Bueno, dentro de las funciones que tiene el Centro Nacional de Informática Forense, las facultades que tiene, y también de los órganos de investigación penal, así como también prestar apoyo a otras instituciones que así lo amerite el Estado.
Así también como, de alguna manera, a los particulares, pero no de forma directa, sino a través de lo que hacen los abogados, que son las solicitudes a los tribunales en su escrito de promoción de prueba, en el cual ellos solicitan que, poniendo el ejemplo de una situación laboral o civil, pero en este caso vamos a ponerle un ejemplo laboral, donde soliciten la experticia, correos electrónicos, donde de alguna manera quieran o tenga como objeto esa prueba mostrar una relación laboral o pagos en conceptos, en divisas, o otro elemento que quieran hacer valer, pero que no existe otro medio físico como tradicionalmente se conoce, producto de que nuestra sociedad cada vez más está prescindiendo del papel y utiliza medios electrónicos, también plataformas de mensajería como el WhatsApp, comúnmente son las relaciones que se establecen entre personas en comunicaciones, WhatsApp, correo electrónico, algunas redes sociales. Entonces, una vez que el profesional del derecho, el abogado, se encuentra en alguna situación de esta, o no, realmente no es una de las personas va a oficiar o va a solicitar, va a promover documentales y eso mencionó la doctora en el caso de las reproducciones fotoestáticas, y la experticia normalmente no se solicita en ese primer momento, sino si la llegan a contradecir, la llegan a impugnar. Es que se produce ahora esa articulación probatoria para solicitar al experto, en este caso al CENIF, esa experticia informática. Ahora, la realidad es distinta ahora con lo que es la situación en la materia penal, en donde, bueno, ya es una realidad, y aprovecho también para tomar como ejemplo lo que ayer cuando estamos hablando de un tema penal. Ahora, el derecho mercantil es una realidad que, bueno, no voy a entrar en los detalles, sino terminaríamos de devorar a cada una de las materias. Entonces, bueno, funciones del CENIF, aquí algunas lecciones relacionadas con evidencias digitales mediante la utilización de herramientas y procedimientos forenses. Evaluar medios de almacenamiento digital de acuerdo a los criterios establecidos en las solicitudes formuladas por los órganos y entes de la administración pública. Una aparte de las experticias que realiza SUSER también, sirve también también los abogados solicitan inspecciones donde versan medios tecnológicos, infraestructura tecnológica, en el que quizás una parte que promueve, no necesariamente solicita una experticia, sino solamente ver que ocurre un hecho en una plataforma. Cada estrategia que un abogado de alguna manera selecciona tiene un objetivo. Entonces también servimos como practicantes, según lo que establece CPC, también en las inspecciones judiciales servimos como practicantes, acompañados. Entonces, continuamos, por favor. Bueno, también dentro de las facultades que tiene el CENIF es también abrir líneas de investigación en materia de informática forense. En cuanto a lo que, por ejemplo, le pongo un ejemplo aquí en tema de línea de investigación, cuando se redactó lo que es el protocolo anexo al Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Física. Hubo una participación del CENIF en cuanto, no aparece reflejado porque no fue total, pero en cuanto a esos órganos de consulta, de investigación o de mesas técnicas de discusiones de ley, también el CENIF presta o apoya en lo que es línea de investigación desarrollo. La Gaceta Oficial la pueden conseguir, la 39.847, donde escriben algunas otras facultades del CENIF. Vamos al siguiente, por favor. ¿Qué es la informática forense? Esta es la definición que traigo, que es la que recoge el protocolo anexo al Manual Único de Cadena de Custodia, y este protocolo de alguna manera es novedoso, lo pone a la vanguardia en Venezuela,
porque no teníamos, salvo lo que es las normas internacionales, las ISO, son las normas de buenas prácticas que es establecer los criterios, lo que debe observar un perito. De alguna manera viene a todos los expertos en un solo lenguaje. Igual que también los abogados podamos entendernos, podamos comprender los términos que utilizan. Ok, voy a leer la definición. Es una disciplina auxiliar. Bueno, antes de leerla aquí textualmente, es importante también lo que es la informática forense es una rama de la criminalística, está más vinculado a lo que es la ciencia criminalística que quizá al tema de ciberseguridad. El experto o esta ciencia es una rama de la criminalística y que tiene como objetivo, como ciencia, un proceso digital, lo que es el medio de comisión del delito, el objeto, que sobre recopilar y analizar datos de sistemas informáticos, redes de comunicación inalámbrica, dispositivos de almacenamiento y de cualquier medio físico digital que almacene datos e información para presentarlo como una prueba admisible frente a autoridades judiciales, es decir, los tribunales. Y aquí voy a hacer énfasis porque ayer se generó un interesante intercambio con respecto a lo que son evidencias, que es el protocolo anexo, que el perito es facultado para colectar y hacer adquisición de evidencias digitales, y lo que ocurre en materia civil o en materia social, que se presentan pruebas. Y por eso tenemos una situación con el tema de esta rama de lo que es civil, lo que es laboral, protección, hace referencia a lo que es la actividad penal, criminalística, porque, por ejemplo, en materia laboral, un abogado consigna documentos, recibo de pago, que no necesariamente necesita un experto que colecte recibo de pago y lo consigne ante el tribunal, sino que él mismo lo consigne, porque son pruebas. Entonces, en el Centro Nacional de Informática se nos presenta esta situación cuando promueven evidencias digitales, y que entonces decimos sobre el tema de la cadena de custodia, hablamos. Bueno, el abogado está presentando, está consignando o dando acceso a un bus, por poner un ejemplo, a lo que son los correos electrónicos, documentos electrónicos, mensajes de datos, que, bueno, son pruebas, no son evidencias. Ya, lo que quiere darle valor probatorio, en este caso, a las reproducciones fotoestáticas con una experticia a ese mensaje de datos. Y en esta manera genera mucha genera mucho debate por el tema de lo que es las funciones, o claramente las funciones o de alguna manera, las funciones del perito. Por ejemplo, en el tema de cuando promueven una prueba, nosotros en el CENIF nos sujetamos, en el caso de lo civil y lo laboral, nos sujetamos a lo que promueve un escrito de promoción de prueba, lo que nos limita. En el caso del área penal, tiene un protocolo y tiene instrucciones de un fiscal, lo cual realiza las prácticas, las diligencias, y el experto pudiese, siguiendo esa diligencia que hace el fiscal, ampliarle el área de la investigación. En el caso de los civiles, estamos ceñidos, y lo cual hace una labor muy de las dificultades que encontramos, entre otras situaciones, cuando vemos entre las facultades de un perito, en el caso de cotejos, cuando se nos presenta, porque yo sí creo que los abogados tienen que ser osados y atrevidos en el tema de las promociones de pruebas.
Pero también nos presentan retos cuando presentan un documento. Se puede comparar un documento en formato físico con un formato digital. Entonces son estas situaciones que, bueno, que nos generan un tema de que el derecho penal está más, de alguna manera, más trabajado, el tema de la experticia, y el tema civil encontramos alguna dificultad. Yo le presenté este flujo de trabajo, este esquema de trabajo, el anterior, un diagrama. Bueno, o sea, vamos a hacer, con los ISO. Yo le hacía mención que la labor del perito informático en principio se guía por lo que eran las normas internacionales, las siguientes. Las normas internacionales, la 27.037 y la 27.040, la obtención, análisis y presentación de evidencias digitales, y también lo que es la documentación, lo que es la preservación, y también lo que es la documentación de esas pruebas, de esas evidencias en una investigación digital. Pero actualmente se produjo una tropicalización de lo que es estas ISO. Vamos a la siguiente, que fue sancionada, fue aprobada el año pasado y que de alguna manera recoge el espíritu de estas normas, de esta estándar. El protocolo anexo al manual único de carne de custodia, ya tenemos, y lo que nos pone a la vanguardia, es un protocolo que ya da las directrices en español por un tribunal. En este caso, este orden es objeto de nulidad, que no sea atacada por contaminar la evidencia, porque el experto lo que a la hora de hacer la adquisición o la colección de estos elementos debe tomar esto de informático de campo, encuentra un equipo encendido, lo que es la pericia y lo que son estos protocolos, te dice, le da prioridad a lo que es la memoria volátil de ese computador, colectar toda esa información que se encuentra en memoria RAM. Porque si sabemos que el equipo se apaga, se pierde elementos que pueden que es de interés criminalístico y que puede de alguna manera entonces cambiar el curso de esa investigación penal. Normas también como si el dispositivo celular, si establece protocolos de aislar ese dispositivo que esté inhibido de cualquier señal externa que pudiese, en el caso de un ciberdelincuente, entonces activar un modo de borrado del equipo. Entonces hay que asegurar ese equipo, inhabilitarlo de la señal externa con técnicas como lo que es la bolsa Faraday, como lo que es el modo avión. Se establece un conjunto de criterios el cual el perito debe entonces tomar en cuenta e ir documentando también el tema. Un tema delicado, lo que es la función, porque si no documentas todo lo que haces, si no haces lo que es la fijación fotográfica, la fijación por capturas, y en caso de lo que es el sitio de suceso, en físico, la fijación fotográfica, si es el sitio de suceso digital, el cual establece este protocolo, hacer las capturas, realizar la función hash, para de alguna manera garantizar que eso que estás haciendo adquisición, en el caso de evidencia digital, es lo que realmente estás sometiendo a experticia. Y si no cumpliese, no se lo hace esas directrices, no das garantía, no estás garantizando que esa evidencia pueda ser visible por un tribunal, cual pueda ser impugnada. Bueno, dentro de lo que es las evidencias, como la clasificación de las evidencias que presenta este protocolo, está las evidencias tangibles o en dispositivos electrónicos digitales y lo que son evidencias digitales. Y te hace la tangible, la que puedes tener tacto, la que puedes palpar, y las físicas intangibles son las que de alguna manera no puedes tocar. En este caso son las evidencias lógicas, los 1 y 0 que contienen
estos equipos electrónicos digitales. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver aquí, cuando esto es materia, estamos hablando de materia civil, materia laboral, porque en lo que es el derecho penal, el Ministerio Público, como la materia penal es reserva del Estado, tiene otra, el Estado tiene otra forma de actuar. Pero en los privados, los particulares, el abogado, entonces el promovente, y lo voy a poner el demandante o el demandado, cualquiera de los dos, pero en este caso es el promovente, cualquiera de las dos partes promueve la prueba, acude a un tribunal. En este tribunal, él consigna su escrito su libelo de demanda, su escrito de promoción de prueba, consigna las documentales, que son las reproducciones fotoestáticas, buscando en el derecho comparado, en otra, por ejemplo, Colombia, ya hay abogados que promueven lo que es la fuente primigenia, ya el mensaje de datos, en este caso puede ser correo electrónico, ya las cabeceras o el archivo si en este caso fuese Gmail, que descarguen o Outlook o Simbra, que descarga lo que es el mensaje de datos, puedes presentarle un soporte físico, un pendrive o un disco compacto. Acá en Venezuela aún todavía no me ha tocado una experticia en el que me consigne o el tribunal de alguna manera nos envíe ya una evidencia ya colectada, obtenida de forma digital. Pero en este caso, acá en Venezuela se consignan las documentales. Esa reproducción fotoestática del mensaje de datos, o sea, la impresión o la captura de pantalla impresa de lo que observó en el monitor de la computadora o el teléfono. Entonces, el tribunal, una vez que solicitan esa experticia en este caso a Subcerte, también pueden utilizar un experto privado, pero en este caso a Subcerte, solicitan designación de expertos y Subcerte da una respuesta con un pool de expertos. Acá, actualmente Subcerte solamente tiene oficinas aquí en Caracas y tiene 8 expertos o peritos informáticos que tienen competencia nacional, están desplegados y atienden a todos los tribunales, y se podrán imaginar que hay tribunales de primera, segunda instancia, de municipios, inspectoría de trabajo, ministerio público, pero a ver, ¿qué más se me queda por ahí? Esto, o sea, la tarea es algo. Aumentan 2 expertos informáticos porque la razón es si un experto se enferma, ya el otro estaría habilitado para defender un informe pericial, sobre todo en la audiencia oral y pública. Entonces, una vez que se designa el experto, presta la juramentación. Acude al tribunal, en el caso de Caracas, acude al tribunal, presta esa juramentación. Yo tengo una experiencia, en este momento tuve una experiencia reciente de participar del Diplomado de Derecho Procesal Telemático, donde los jueces están formando en lo que es parte de informática. Y el tribunal laboral, o del que yo tengo experiencia, tengo conocimiento, en el CENIF va a prestar una juramentación por vía telemática en el Tigre, y no es necesario ya acudir a esa sede. En materia laboral, cumpliendo el principio de la gratuidad la gratuidad del proceso. Entonces, porque es oneroso para un trabajador que está cobrando prestaciones sociales y que todavía está demandando unas prestaciones sociales y que no tiene los medios para pagar solicitar los servicios a un experto privado, y si acude al Estado, a la institución, situación país, debe también impulsar de alguna manera lo que es el traslado de ese experto. Entonces, muchas de estas ya yo considero que sería un hito importantísimo acá en Venezuela. El tema también es otra patita de la mesa, que es que la justicia también implemente lo que son los medios telemáticos para entonces aminorar todo esto. Ya no necesariamente el experto debe ir hasta el Tigre 12 horas. Hay que establecer después de esa juramentación, el experto pernota allí, lo que hace más cuantioso, oneroso esa experticia, porque debe cubrir la estadía o retorna nuevamente para otra vez
ir a practicar la experticia en el caso de que la evidencia digital esté en una entidad de trabajo. Yo estoy hablando de un tema laboral, que esté en la entidad de trabajo. Sí, amén, si la evidencia se encuentra en la nube, en un servicio, aquí en la oficina de CENIF. Entonces, una vez que practica una vez que seguramente practica la experticia, y este experto consigna el dictamen pericial, ¿sí? Una vez que consigna ese dictamen pericial, los tribunales conceden 20 días hábiles para realizar lo que es el análisis y la redacción de ese dictamen pericial, el cual también observa también lo que son estándares internacionales en lo que es la presentación, la documentación de lo que de alguna manera sometió a análisis de allí. Cada evidencia tiene una naturaleza distinta, cada elemento digital tiene una naturaleza distinta y no cambia la estructura, pero incorpora otros elementos allí. Y en ese dictamen está una conclusión. Hay tribunales que pueden observar el dictamen no es vinculante, pero si el juez preside eso, tiene que fundamentarlo, porque no toma los elementos que están, las conclusiones a las que llegó el experto allí. Bueno, una vez que ese dictamen se consigna dentro de ese lapso de 20 días, que es prorrogable, según lo establece CPC, se puede solicitar prórrogas justificadas. Entonces, debe acudir, en este caso en la audiencia, en el caso civil, solamente la consigna y ya, concluye para el experto allí. En el caso de la audiencia oral y pública, el experto debe entonces esperar que el tribunal fije la fecha de la audiencia y debe defender ese informe, ese dictamen pericial. Allí se parte para hacer observaciones. No hay valoración de la prueba en esa instancia, en ese momento solamente hay observaciones a la forma de realizar la experticia. Voy a estar pendiente de la luz roja. Entonces, en el caso que hacen las observaciones pertinentes, las hacen por escrito, consignan sus observaciones, las cuales también forman parte del informe, y que el experto también debe responder esas observaciones sin caer en el tema de valoración de pruebas. No sería estratégico hacer adelantada criterios, porque la contraparte ya estaría al tanto, entonces ahí no se adelanta. Ya en la audiencia de juicio, en la audiencia oral y pública, allí se hace entonces lo que es la contradictorio, el informe. El perito pasa a hablar, a narrar sobre cuál fue la metodología utilizada, las herramientas. Bueno, primero se identifica esto, y entonces hace una narración sucinta de lo que está realizando y finaliza con las conclusiones a las que llegó de ese análisis pericial. Luego de esa presentación de ese informe, comienza la contradicción o el control de la prueba, en donde la parte entonces hace sus preguntas con respecto depende de lo que también estén probando allí, si es una relación laboral, si son pagos en divisas, que normalmente son lo que normalmente observamos, divisas que no se hacen, que no se entregan recibo de pago, y que esos son los elementos entre quizás también, ahora, entre otros hechos que de alguna manera quieren hacer valer. ¿Qué otros elementos quería señalarle con la experticia informática? Bueno, voy a tener que adelantar alguna cosa. La directora venía a hablar sobre algunas herramientas y lo que es la inteligencia artificial al servicio de la informática forense. Nosotros recientemente también, vista a lo que es la implementación progresiva cada vez más de la inteligencia artificial, que de alguna manera en todas las áreas constituye como una herramienta que facilita la labor de la experticia, nosotros SUSEPTE, de alguna manera, en la gestión anterior, evaluó también la posibilidad de estudiar, de
lo que son los LLM. Y estas LLM que están a disposición de comunidades colaborativas como Hugging Face, y de utilizar estos modelos que han sido liberados, llámese Llama 2, llámese, no recuerdo qué otras LLM están disponibles por allí, pero de utilizar, porque partiendo que las IA tienen conocimiento o tienen información, recopilan información, grandes volúmenes y vienen preentrenadas, conocen temas generales, se habla mucho de que es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. No conoce quizás las actuaciones, los informes que hemos generado, las conclusiones a las que hemos llegado, otros elementos que no están quizás indexados en los motores de búsqueda, que reposan en archivos locales en computadoras. Nosotros entrenar, utilizar estas herramientas para de alguna manera que permitan aumentar lo que es la precisión de las experticias. Esto no es que todavía estamos trabajando en un proyecto de lenguaje, de entrenamiento de modelos, hemos hecho algunas pruebas en estudio. Es entonces, con una técnica denominada RGA, nosotros pasarle parámetros como enlaces o documentos desarrollados por nosotros que nos permitan entonces hacer la labor con estos tipos de entrenamiento que tienen las IA, que son entrenamientos supervisados, no supervisados, y lo que son el entrenamiento por refuerzo. Es la de incorporarle documentos generados por todo lo que en estos 23 años sucede y crear estos modelos y de alguna manera reforzar y aportarle contenido que nos permita entonces automatizar y hacer la labor de los expertos de acuerdo a particularidades del CENIF. Me voy a atrever a tocar algunos elementos de lo que Priscila, creo que está en mi diapositiva, ¿está? ¿Viene por ahí? Bueno, entonces vamos de alguna manera a resumir lo que es el CENIF. Es una institución entonces que se pone a disposición del público en general, de los abogados, también de otros peritos que quizás, o estos expertos que quisieran compartir criterios, métodos, unificar conocimientos, está abierto a ellos, pone a disposición para entonces contribuir a lo que se denomina esa justicia abogados de libre ejercicio se formen en esta materia. Es fundamental. Yo le traigo un ejemplo que se discutió en un conversatorio sobre un informático mencionaba que estaba haciendo una auditoría en un sitio web y él lo que hizo fue habilitar unas funciones que estaban deshabilitadas, pero en el front-end. Él modificó JavaScript, pero no hizo, él hizo las modificaciones del lado del cliente, que no repercute en el backend, en lo que es en el servidor. Y porque se señalaba ya a priori que él había hecho un acceso indebido. Y ahí había, en ese panel había abogados, había defensores públicos, estudiantes de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, había peritos, y entonces se podrán imaginar el debate que se genera allí en estos espacios por la visión de cada quien. Lo que es el fiscal va a tener una visión de alguna manera colectar o de crear una teoría del caso para entonces generar su imputación. Pero lo más preocupante que me generó fue la visión la defensa que debe hacer un abogado. Un abogado debe conocer esa relación cliente-servidor para que entonces, así como para que haga una buena defensa técnica y esta persona pueda hacer entonces
librada de lo que se le está imputando. Porque hablábamos ayer, o se mencionaba que sí, y también para, así como liberar de responsabilidad, de exigir una responsabilidad de una persona que no ha cometido un delito, en este caso acceso indebido, también la persona que sí cometió un delito, de alguna manera citan los elementos de convicción, sí que lo imputan. Pero es fundamental para mí y yo hago énfasis porque como abogado que no estoy ejerciendo en este momento, siento la solidaridad de contribuir con ese conocimiento para que entonces puedan de alguna manera hacer una buena defensa técnica conociendo cómo funcionan las tecnologías susceptibles a peritaje informático. Yo no sé si hay alguna pregunta en este panel, por ahí. Bueno, más relacionado con cuáles son las técnicas sin indicar la penetración. Realmente estás navegando o estás ignora lo que sea una vulnerabilidad de una página o un sistema del Estado o privado. Y como por ejemplo en Excel no tenemos todavía, si la no hemos publicado la otra para nosotros actividad, no se le da una actividad, seguir lineamientos como por ejemplo tiene el yo, Internet tiene esta falla. Está acordando una falla, yo sospecho que puede entrar, lo que voy a demandar. ¿Cómo se cubre? La manera de que obviamente la trama que puede ser no va a salvar de cierta forma. Mira, este es un tema que realmente es muy delicado y yo recuerdo que el año pasado se hizo una ponencia aquí en este mismo espacio, dictada por la doctora Nuria, sobre lo que es el riesgo del pentest o el riesgo del hacking ético, en el que quizás en otros momentos, en la cultura hacker, tener una práctica porque con ese un reconocimiento en la cultura, de decir, bueno, descubrí una vulnerabilidad, lo reporto y lo subsanaron. Pero con la entrada en vigencia de la ley especial contra el delito informático, la ley no va a hacer discriminación en cuanto a lo que es un hacker blanco o que de alguna manera ingresó sin autorización a un sistema de información protegido o quien también tenga la autorización exceda también los demás. Entonces es lo que esa es la conducta en la que encuadra no soy penalista, pero esa es la conducta en la que encuadra, el tipo penal en la que encuadra la persona. Entonces, yo creo que, de verdad que ya en este momento hay empresas que quizás estimulan, como Google, los bounty, ¿no? Cazadores, que estimulan y de alguna manera, bueno, ellos dan consentimiento. Una cosa es consentir, pero y le denuncia a los órganos de investigaciones criminales, esta persona de alguna manera, ahora por ahí va a necesitar un buen abogado que conozca de esta materia y que pueda de alguna manera, bueno, no sé, señalar que no hubo un dolo, que no hubo intencionalidad, que no sé, de alguna manera la conducta no fue con intencionalidad, que es culposo, si pudiese decirse que en informática no existe lo que es el dolo. Entonces, sí, por eso yo hacía mención, hago hincapié, que un servicio que vaya a realizar. Yo recuerdo en una práctica que estábamos haciendo con el profesor Julio, en lo que son los estudios, lo que es la alianza SUSERTE y Lázaro, cuando estudiamos lo que es la herramienta NMAP y se hablaba de eventos inesperados, pero estos eventos inesperados, ejecutarlo en un entorno ya de producción, no sabemos qué utilizar esta herramienta, cuál va a ser el impacto de un contrato que de alguna manera no responda penalmente.
Yo quería, bueno, ya para reflexiones finales también, es hablar sobre, muchos conocen, ya conocen, o no conocen el OSINT, quizás los abogados no conocen el OSINT, pero preguntas como, recientemente se está trabajando en un proyecto de la reforma de la ley, entonces preguntas, se lo dejo, debate, para el debate, si realmente lo que es el análisis de fuentes abiertas se constituye un delito o no. Es un tema que se lo tengo también para que lo debatan en espacio. Por allí leí una sentencia donde se considera que el estalqueo, claro, el estalqueo tiene otra connotación. Quizás alguna persona está en un incidente o comentando, haciendo un incidente en una red social, pero de acoso. Y lo otro que quería hacer mención es que la labor del perito también debe hacerse acompañado de un abogado, porque en la práctica, cuando uno está manipulando evidencia, hay responsabilidades también en las que puede incurrir un perito informático con la contaminación de esa evidencia, bueno, que pudiese documentar por qué en el caso quizás de una obtención de la memoria, por qué utilizar una aplicación para hacer ese volcado de memoria, justificarlo y documentarlo. Pero siempre es importante aquí que el informático esté de la mano con un abogado y estimular también, hay que buscar un abogado de confianza y estimularlo también al estudio de lo que tiene que ver con el derecho informático, con lo que tiene que ver con esta área. Y finalmente también quería hacer mención que se está también trabajando en una legislación de protección de datos, lo cual abre un campo importantísimo para el abogado. Ya el tema del tratamiento de datos, el tema de esos datos, ¿qué pasa vamos a conocer cuáles son los daños de esa filtración de datos? Sabiendo que en Europa existe un reglamento, y creo que para mí es positivo, un reglamento general de protección de datos, que es la ley de protección de datos, establezca este tipo de sanciones administrativas y de alguna manera en lo que mencionaba el profesor Julio ayer de la monetización de ese impacto, es que puedas invertir también en tecnología. Últimas reflexiones y de verdad que agradecido por este espacio.